Bien, vamos a añadir un marcador de puntos a esta escena. Esto lo vamos a hacer en el script que controla el jugador. Vamos a crear una variable en la cual se acumulen los puntos cuando nuestra esfera colisione con los cubos. Bien, vamos a ejecutar el script de control del jugador. Este es el control de la esfera, nuestro jugador principal. Bien. Bien, vamos a añadir una nueva variable. Va a ser de tipo entero, se llama int. Le voy a poner un nombre que puede ser contador. Cerramos la instrucción. Bien, vamos a inicializarla en el awake. Vamos a ponerle valor 0 al contador. Vamos a poner contador igual 0 y punto y coma. Recuerden que en destroy era donde detectábamos cuando la esfera, la pelota, entraba en contacto con un collider. Entonces lo que vamos a hacer ahora es darle una instrucción para que, además de destruirlo, cada vez que nuestra esfera entre en contacto con un collider, con un trigger, le sume 1. Entonces le vamos a poner que la variable contador es igual a contador, o sea, el valor actual que tiene el contador, que es 0 en este caso, más, ahí está, más 1, punto y coma. De esta forma, cada vez que el jugador colisione con un ítem, en este caso es un cubo, se le va a sumar un punto. Bien, vamos a guardarle el script y volvemos a Unity. Bien, vamos a elegir a nuestro jugador y, como ven aquí en el inspector, en el script del control del jugador, no aparece la variable de contador. Esto sucede porque no declaramos de forma pública esa variable, es privada. Hay algo que podemos hacer, que es, ven aquí en el candado, tenemos un modo debug, y aquí sí vemos que tenemos la variable contador en el script. Vamos a correrlo y ahí vemos que ahora tiene un 1. Cada vez que la esfera colisione con un cubo, se le va a sumar un 1 a esa variable contador. Bien, vamos a parar el modo de ejecución. Bien, ahora vamos a crear un texto para la interfaz gráfica para contar nuestros puntos. Vamos a hacer en la ventana de jerarquía un clic derecho, tenemos el menú UI, que es interfaz gráfica, y elegimos texto. Ahí vemos como el texto se ha añadido a nuestra jerarquía. Como ven, el texto está dentro de un canvas, y esto es importante ya que todos los elementos de texto de la interfaz gráfica deben estar dentro de un canvas. Ya lo vamos a ver más adelante. El canvas es una especie de muro, digamos, donde vamos a poder dibujar los componentes, en este caso del texto, ¿no? Bien, le voy a poner un nombre a este texto. Voy a poner puntos. Y para trabajar mejor con el canvas, para poder centrarlo, vamos a hacerle un doble clic y vamos a ir al modo 2D, que lo tenemos aquí, como pueden ver. Bien, vamos a acercarlo un poco más. Ahí está. Y vamos a elegir puntos. Ahí lo tenemos.
Bien, aquí tenemos las propiedades de puntos. Vamos a ponerle un color más bien blanco. Ahí está. Bien, vamos a continuar editando. Vamos a cambiarle el tamaño. Vamos a ponerle un poco más, un 21, el tamaño del texto. Bien, aquí arrastré el new text. Ustedes los pueden hacer también. Yo decidí colocarlo de la parte superior izquierda. Vamos a cambiar el texto new text. Vamos a ponerle, por ejemplo, puntos. Bien, aquí en el modo de juego pueden ver cómo está quedando ya en pantalla nuestro texto. Le voy a añadir 2 puntos y un 0, que va a ser la variable que dará inicio a nuestro puntaje. Bien, ahora tenemos que actualizar el script del control del jugador. Vamos a abrirlo nuevamente. Control del jugador. Bueno, vamos a agregar un nuevo using para que Unity reconozca el texto. Using Unity Engine punto y de interfaz gráfica punto y coma. De esta manera estamos agregando Using Unity Engine para que Unity reconozca nuestro nuevo objeto texto. Bien, si no escribimos esto, si no agregamos Using Unity Engine interfaz gráfica, Unity no va a reconocer lo que estamos escribiendo cuando queramos referenciar el objeto text que hemos creado recientemente. Bien, vamos a crear la variable. Va a ser pública ya que lo queremos manejar desde el inspector. Va a ser de tipo text y le vamos a llamar puntos. Bien, vamos a guardarlo y volvemos a Unity. De regreso en Unity vamos a ir a nuestro jugador y en el script del control del jugador nos aparece una nueva variable llamada puntos, que fue la que acabamos de definir recién en el script. Vemos que esta variable no tiene ningún texto asignado, no tiene nada asignado, así que lo que vamos a hacer es arrastrar nuestro objeto puntos y lo vamos a colocar. Ahí está. Bien. También esto pueden hacerlo desde esta ruedita, como les quede más práctico, ¿no? Entonces ahora puntos ya tiene su referencia asignada. Bien, vamos a volver al controlador del jugador. Esto había sido el último que hemos ingresado. Bien, de esta manera ya sabemos que nuestra variable puntuación, en este caso puntos, se referencia a el texto, ¿no? Bien, vamos a ir a la wake para inicializar la variable puntos. Vamos a poner puntos punto text igual. Vamos a poner el texto que queramos que aparezca. En este caso yo voy a poner puntos igual. Dejamos un espacio
cerramos. Acá hay un pequeño error, son 2 puntos mejor, espacio, y le vamos a agregar la variable que tiene la puntuación, que es la que estaba contando los puntos, que es contador. Así que le ponemos más contador, punto y coma. Bien, esto mismo tenemos que hacer para ir sumando los puntos, ¿no? Cuando ganamos los puntos. Vamos a copiar esta misma línea, vamos a copiarla, copiar, y aquí donde estábamos contando los puntos, así que vamos a agregarla aquí. Bien, vamos a guardarlo, cerramos y vamos de regreso a Unity.